Hola a toda nuestra audiencia presente. Hoy nos encontramos con Rodrigo, a quien anunciamos oficialmente como autor de la familia Trayecto. Rodrigo, me gustaría pedirte que te presentes como más formal y nos cuentes más sobre ti, sobre qué haces, a qué te dedicas y para saber también de dónde eres, conocerte un poquito más como persona. Ya, hola Giselle, bueno, me llamo Rodrigo Veró, soy periodista y escritor. Comencé mi carrera en las letras el año 2001 con la publicación de mi primera obra de relatos, que se llamó Chile Perpendicular, y ahora estoy ya en mi séptimo libro, que es el que nos convoca, que es Niño Bien. Como periodista trabajé mucho tiempo en medios, en el Mercurio, trabajé en EMOL, Revista Caras, trabajé en edición en revistas institucionales, trabajé en comunicaciones en organismos públicos. Y bueno, como contaba hace ya un poco más de 20 años que la literatura ha sido parte importante de mi vida. Más que un hobby, yo creo que es un oficio. Y me gusta mucho debido a la lectura, me gusta compartir historias y bueno, con el devenir de los acontecimientos de los últimos años, Chile se ha transformado en un país muy interesante, con muchas cosas que contar. O sea, podemos decir que cumpliste el sueño de muchos de dedicarte a escribir y vivir de ello, si lo ves como un oficio, o casi O casi. sea, vivir, no podría decir vivir, muy difícil, es difícil vivir de la literatura, pero lo llamo oficio porque le he puesto mucho tema de perfeccionamiento. eh, Mm, es más que un hobby, porque un hobby es como para ratos libres. Y la verdad claro. que todo el tiempo que le he dedicado a la literatura creo que ya ha dejado de ser eso, independiente que no me gane la vida literariamente. El periodismo es el que me permite vivir, no la literatura. Mm, igual van bien Pero son ligados. complementarios. Eso mismo. El periodismo y la literatura son complementarios, creo yo. Sí, yo también lo creo, la verdad. En todo hay mucho que leer. Ya, y ahora como me gustaría, para que la gente y nosotros también lo conozcamos, preguntarte eh, más directamente de la historia que vamos a conocer. ¿De qué va? Como adentrarnos un poquito más si nos puedes como comentar hacia las temáticas, si bien no explicármela todo, pero hacia dónde apunta, qué vamos a conocer, qué podemos encontrar. Ya. Bueno, la obra que presentamos ahora se llama Niño Bien. Es una obra que está basada en la infancia de un niño en entre los años 1975 y 1980, pleno régimen militar o plena dictadura. Pero si bien está acotado a un periodo de la historia de Chile, no va por el lado político, va más por el lado educacional, educativo, porque trata de Mm. las vivencias de un niño muy curioso que vive en una ciudad de provincia y que se enfrenta, digamos, a las inquietudes de todo niño de saber qué pasa con el mundo adulto, con mucha curiosidad. Y por este periodo particular, el niño empieza a vivir también, a vivir instancias de la cultura pop. Llamémoslo Fiebre Sábado por la Noche, el fenómeno de la onda disco, que es el que le da la portada al libro. Star Wars, La Guerra de las Galaxias, por ejemplo, el Mundial de Argentina, el primer mundial que se emitió en color. Imagínate para un niño ver por primera vez en su vida pasar de blanco y negro al color. Ahora usted, para la generación de usted es impensable porque usted está acostumbrado a pantallas táctiles con muchos temas de aplicaciones, redes sociales, pero en ese tiempo los niños no teníamos esa ventaja, así que teníamos que vivir de nuestra imaginación, inventar juguetes, inventar personajes, nuestra imaginación era nuestro hogar. Entonces quizás en nuestra cabeza estaba el celular, éramos quizás más independientes y lo pasábamos muy bien. Entonces este niño vivía esta cosa muy frenética en un mundo, digamos, silencioso, donde había que andar con mucho cuidado con lo que se decía, todo el tema de la seguridad, el organismo de seguridad, todos sabemos que en ese tiempo era difícil, Ujú. y se va enfrentando a distintas situaciones. Está el tema de la muerte, está el tema de los parientes, está el tema del bullying escolar,
la competitividad entre los niños, los primeros amores, estos amores de infancia. Entonces todo eso más o menos es el mundo de Patito, Patricio, el personaje, junto a su familia, y yo me basé esencialmente en un libro que leí hace mucho tiempo, en el año 70, publicado en el año 70, del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, que se llama Un mundo para Julius. Yo creo que ese libro, la gente ya mayor recuerda esa novela con mucho cariño, porque más o menos es como parecido. La vivencia de un niño de buena situación, de una clase media acomodada, que le pasan cosas, y va descubriendo el mundo junto a sus nanas, junto a sus padres, junto a sus profesores. Entonces, ese libro me marcó mucho a mí hace mucho tiempo atrás, 30 años atrás, y algún día me gustaría escribir algo parecido. Niño Bien, la obra que presentamos ahora, tiene un poco de eso. Yo creo que esa fue una de mis primeras motivaciones. Y lo otro, hay muchos libros de jóvenes, de escritores jóvenes, de mi generación, digamos, que ahora tienen, bueno, en realidad no son tan jóvenes, 45, 50 años, que han escrito libros sobre esa época, pero en un tenor más político. Mm. Yo me desmarco un poco de eso y quiero contar cosas que le pasaron a los chilenos, a una parte importante de los chilenos en esa época, que tenían que trabajar, tenían que estudiar, tenían que aprender, tenían que cumplir con obligaciones, deberes, y así era Chile también en esa época. O sea, no todo era persecución política, no todo era tema, como a veces nos han mostrado un poco los medios. Desmarcarme un poco de eso, porque creo que la vida tiene muchos matices. Eso un poco está reflejado en la obra. Es básicamente las vivencias comunes de una época que se ha como politizado demasiado. Que, claro, no sé, yo estoy en mis 22 apenas y tengo un papá que ya está en los 50 y me comenta más sobre cómo vivía que lo que pasaba. Él me habla de ese mundo en que su papá era feriante, tenía que seguir yendo a la feria, tenía que seguir teniendo plata y había que seguir viviendo. Entonces, ¿qué tipo de conflictos si se despolitiza más esta historia? Que hay, porque toda historia tiene conflictos para poder avanzar. Como, ¿qué tipo de esos problemas podemos ver en esta historia? Por ejemplo, el tema de la muerte, cuando van muriendo los parientes más viejos, y los niños de 7 8 años preguntan por qué de repente la gente ya no está. ¿Por Mm. qué mi tío, mi abuelo, mi bisabuelo ya no están? ¿A dónde se fueron? Imagínate para un niño, entonces los padres a veces le cuentan un cuento, lo omiten, no sé, le cambian el tema, y yo preguntaba por qué, porque cuando se murió mi madrina, yo tenía 7 años, se murió mi madrina de cáncer, y yo no entendía por qué había adelgazado tanto, por qué quedó reducida a un huesito viviente, Mm. y yo cuento esta historia, por ejemplo. Está la historia, la competitividad en el colegio, los afectos, las peleas en el colegio, el bullying también era fuerte, o sea, y los profesores te pegaban coscorrones, te tiraban de las mechas, y eso ahora es impensado, o sea, Mm. eres a de demanda, sea el colegio pierde la pega, sea el Ministerio de Educación. En ese tiempo te pegaban coscacho. Entonces, cuento un poco esas anécdotas. Tenemos el tema de las relaciones familiares, el tema de cuando los padres a veces eh, tienes ese temor que le pasa a muchos niños que los padres ya no estén, Mm. ese dolor. Está el tema de la conquista, de competir con los compañeros por la niña más bonita del curso. Eso, bueno, eso pasa también hoy, ¿te fijas? Está la entretención, el cine, en ese tiempo el cine era como la gran entretención. Imagínate para un niño ver La Guerra de las Galaxias a los 7 8 años. La primera película, La del la, 77. la que corresponde al capítulo 4, Una Gran Esperanza. Cuando vi Fiebre Sábado por la noche, empiezan los bailes, la onda disco, Mm. John Travolta, joven, bailando, para nosotros era un ídolo. El tema, como yo te contaba, la televisión en color, cuando pasamos de blanco y negro al color, en provincia había un solo canal, que era Televisión Nacional de Chile, que está intervenido por el Estado. Entonces los programas eran súper restringidos. Y, y la tele era como nuestra única entretención, y de repente aparece la tele en color, y como que nos cambió el mundo. Los dispositivos de sonido, que pasamos de unas vitrolas, unos tocadiscos que eran súper simples,
y de repente aparecen equipos 3 en 1 que tenían cassette, radio y disco, y tú podías grabar. Eso fue para nosotros súper importante porque nos permitía grabar cassette de la radio. Antes no se podía. Entonces, para nosotros fue descubrir y empezar a grabar cassette y hacer nuestras propias bandas sonoras, cassette con nuestra propia música. Y fíjate, para ustedes eso es como absurdo, no sé, es como un vejestorio, pero para nosotros son súper importantes. Entonces, esas cosas, esos descubrimientos, pequeños descubrimientos, eh, los describo en el libro de una manera amena, entretenida, tratando con el fondo de que los lectores se conecten con esa parte, los lectores de 40, 50, se conecten con su infancia y vean lo importante que es el diálogo con los niños. Y eso también va por el punto de vista de la psicología, porque el libro está prologado por una psicóloga vocacional y apunta también a describir estos hechos con una profundidad que lo puedes descubrir si lo lees en primera lectura, es muy entretenido. Si lo lees en una segunda lectura, hay varios temas que subyacen ahí. Como te decía, una vez el dolor, la soledad, los celos. eh, Esos son temas que también están en la obra. Mm. Me parece interesante esta forma de, igual, como que apela, bueno, lo dijiste, apela un poco a la nostalgia. Entonces, por lo mismo, me gustaría saber cómo al escribirlo, cómo fue, te fuiste estudiando en tus memorias, estuviste leyendo otros libros, ¿cómo fue eso de escribir esta novela? Mira, fue el año 2017 falleció mi papá y el 2018, 5 meses después, falleció mi mamá. Fallecieron con muy poca diferencia. Y este tema a mí me generó, a pesar que yo tenía 47, 48 años, me afectó bastante y comencé un proceso terapéutico. En este proceso terapéutico, con la psicóloga, tuve casi 3 años, y había muchos temas que no quedaron cerrados, muchas cosas que quería conversar con mis papás que al final nunca pudimos hablar por distintas razones. Y fuimos cada vez metiéndonos en la terapia más en el tema de la infancia, porque en la infancia suceden muchas cosas que te marcan en la vida, positivas y negativas. Y fui descubriendo y fui como abriendo portales, fui registrando, fuimos hablando muchas cosas muy bonitas, tratando en el fondo de reconciliarme también con mis papás, encontrando lo bueno. Y encontré que en la infancia había tantas cosas buenas, había sido una infancia bastante positiva. Y un día, en febrero del año pasado, en el verano, estaba en la playa, pesqué el computador y empecé a escribir una historia súper simple. Con mi hermano robábamos albaricoques al vecino, a la vecina ahí en Chillán. Y imagínate el relato, de un cabros chicos que lo roban, le sacan del árbol de la rama que cae a tu patio, y en el Ujú. fondo tú no sabes si pertenecen al dueño del árbol o al de al lado. Y nos robamos todo albaricoque y escribí la historia. Se la mostré a mi suegra y me dio unas ideas, le encantó. Y ahí como que se me abrió la cabeza. Estaba en vacaciones el año pasado y empecé a escribir un relato, luego otro, celebraciones, no sé, la primera vez que vi a los Beatles, un video en televisión nacional, historias con mis tías, con mis primos, y empecé a escribir historias, relatos tras relatos, hasta completar unos 32, hice el proceso de edición y ahí lo empecé a mandar a las editoriales. Entonces a partir de un relato súper simple, de una fruta, como tú copias fruta en el verano. Y ese fue el inicio del libro, el inicio que terminó justamente en esta obra que ahora presentamos. Entonces, más que una historia continua, es una compilación de relatos sobre Y una claro, persona. sobre Mm, este niño, sobre este sobre niño y este su, niño. y su entorno. Ya, entiendo. Son Y, varios relatos. ya, entonces, también me gustaría saber, ya, son varios relatos, me comentas, pero si hay ciertos como, ya sea alguna historia en específico que contaste o alguna experiencia que te pasó al escribirlo, pero algo que te llame más la atención o que más te guste de esta historia, de estos relatos que presentas. Yo creo que en los años 70 me gustaría como destacar, uno, la infancia,
la infancia del niño que a mí me tocó en esa época. Yo creo que la historia de los niños, o sea, de una persona de la edad mía o la edad tuya, la edad que sea, que logra volver a su infancia para contar las cosas que han vivido, sean en los 80, en los 90, en los 2000, yo creo que eso es lo que yo quiero contar, cómo es la vida, cómo es la vida de un niño. Mm. Eh, ¿Cómo la vida de un cabro chico? ¿Qué tú tienes? Porque a veces le pasamos el laptop, no sé, por el celular, cállate, toma. Eh, no sé, como que en su cabeza tiene tantas ideas, tiene tanta creatividad, tiene tantos personajes, amigos imaginarios, tiene un mundo increíble de fantasía, de juego. Entonces, como que los adultos en nuestra obsesión por tener un mejor trabajo, un mejor bienestar, como que los omitimos, los obviamos. Entonces, es como, yo quiero invitar en el fondo a que los adultos le pongan más atención a sus hijos en la parte creativa, no le exijan tanto en la escolaridad, sino que en los tiempos libres, y que nos conectemos como adultos también en nuestra propia infancia, para ir descubriendo cosas y poder sanar. Porque cuando dicen, por ejemplo, que es bueno recordar para sanar, Mm. no solo en el tema político, yo creo que también en el tema personal de cada uno. Recordar a nuestros abuelos, recordar a nuestros tíos, recordar a nuestros padres y buscar en estas relaciones las cosas bonitas. Porque los castigos, a veces nos acordamos de los castigos que nos infligieron. ¿Pero por qué fueron esos castigos? Fueron para que fuésemos mejores personas, nos dejaron una enseñanza. Y eso tú lo descubres cuando eres viejo ya. Mm. Entonces no esperemos a ser viejo, abuelo, cuando estemos a punto de irnos al ataúd para encontrar dinámicas o soluciones a cosas que nos atormentaron durante tanto tiempo. Eso yo creo que es sanar, recordar para sanar. Yo creo que esa es como el eslogan que yo podría decir de este libro. Invito a toda la gente de todas las edades a que hagan este camino. Ojalá sea un proceso terapéutico, pero si no es Mm. terapéutico, quedarnos con las cosas positivas, el sabor de la comida, no sé, cuando íbamos al estadio, cuando nuestros padres nos llevan al cine, no sé, a pasear al río. Y como es vida de provincia, eso es importante también, quería destacar vida de provincia, entonces mucha conexión con la naturaleza también. El libro también plantea eso. Ujú. Va a ser un poquito burdo, pero me recuerda, no sé si viste Ratatouille, donde está el crítico. Sí, exacto. Eso El- mismo, el- me acordé. pero te acuerdas que era un crítico un crítico enojón, Sí. serio, que había sido castigado por la vida, se desquitaba con los restaurantes, con los chefs, ese carácter amargo. Y resulta que Mm. cuando se conecta con el Ratatouille, lo vemos como un niño pequeño que disfrutaba con lo que le servía no sé si era la mamá o la abuela, Era la mamá, sí, se la mamá. reconectó con los sabores de la infancia, por decirlo así. Le recordó a la comida que le... me hace acordar como a todas las... Porque yo también soy, no soy, bueno, soy de provincia, pero soy de aquí de la región. En Curacaví sigue siendo semi-urbano, así que me acuerdo muchas veces que jugaba a hacer arcos con libutrina y así. Alcancé a vivir una infancia sin teléfono. Qué Y yo bonito. que estoy en mis 20 aún así puedo como reflejarme o por lo menos acordarme de, entendiendo lo que me cuentas, como reflejarlo en mi infancia y no sé, me alegra de alguna forma. Qué bueno que ha generado un impacto. Y esa, la verdad era una entrevista muy cortita y ahora, bueno, me diste una reflexión, así que igual te dejo el espacio si quieres dar otra reflexión, si no lo dejamos hasta aquí, porque Eh, sí. no sé si Ah, quieres decir algo más. Sí. sí, otra cosa que también abordo en el tema, las capacidades de los niños, que yo por lo menos cuento dos historias donde mostré de infancia ciertas habilidades o aptitudes y mis papás no supieron verlas. Entonces, eso es como doloroso porque a lo mejor de repente a ti te gusta tocar piano, estoy inventando, o te gusta cantar, y tu papá a lo mejor alguien de afuera de la familia descubre que tú tienes esas habilidades. O tú por tu cuenta luchas y te alejas de tu familia para poder desarrollar esas actitudes.
Entonces, yo fui más cordero, me quedé callado y no seguí hinchando con el tema, pero a lo mejor habría sido bueno en otras cosas. Entonces ahí cuento un par de historias donde mostré ciertas habilidades, me pasaron cosas interesantes, pero No ¿cómo se se llama? potenció. No se potenciaron porque no las vieron o porque a lo mejor en ese minuto en provincia, nosotros vivíamos en Chillán, entonces no estaban las condiciones. No sé, así como el papá Chino Ríos vio que su hijo de repente era bueno para el tenis. Pero imagínate que el papá Chino Ríos no se hubiera dado cuenta, Mm. o por alguna razón, y no hubiésemos conocido el talento de Chino Ríos. Entonces, siempre me dice esa pregunta, y especialmente después que fallecieron. ¿Qué hubiese pasado si? Entonces, esa es otra invitación del libro a que los padres también pongan atención, en positivo, por supuesto. Mm. No, cuando el niño diga no quiero tocar violín o no quiero jugar fútbol, no lo obliguen al niño. El niño va a mostrar solo sus talentos en otras cosas. Y ahí es donde, sea danza, sea dibujante, sea anime, cantar, bailar, lo que sea. Entonces, ahí yo creo que hay que poner mucho ojo y mucha atención para que este niño bien, o niña bien, salga y haga lo que quiere ser en la vida. Pero sí, entonces, como no reflejar lo que tú quisiste ser como padre en tu hijo, porque muchas Claro. veces se nota eso. No. Eh, Ay, se me había ido. Ahora, ahora me acordé de una última pregunta. Los personajes sí son inventados, ¿cierto? O sea, son ficción y están basados en una persona o tú lo presentas como algo, como una persona real. No sé si se Sí, entendió. no, sí, sí, no, de Eh, acuerdo. Claro, muchas de las cosas pasaron. Yo creo que gran parte, más de la mitad, si pudiéramos decirlo así, es realidad. Y son basados en recuerdos. También hay un poco de color, pues, hay un poco de fantasía, de colocarle detalles para que sea más ameno y más gracioso. Porque recuerdos solo son como fome. Siempre hay que ponerle. Y también para que quede la duda en el lector si realmente ocurrió lo que dice el autor. Es un poco un juego del autor de adulto, el narrador adulto, que se conecta con el narrador niño, hacen una fusión. Entonces es como si estuviera hablando, como si acá al lado mío estuviera en este minuto Patito, el niño, conmigo, conversando. Y estuviéramos conversando contigo. mm. Lamentablemente no podemos traer al niño de carne y hueso, porque ese niño ahora es un viejo. Lo que sí estoy muy contento con el resultado, porque como periodista, los periodistas siempre dicen que tenemos que tener buena memoria, y la verdad que la buena memoria funcionó, para poder acordarme el nivel de detalle. Y yo invito a la gente a leer el libro porque, como te decía, lo van a pasar bien y van a conectarse con su infancia, aunque no lo quieran. ¿Cómo se llama? Una invitación a que no le tengamos temor a recordar las cosas buenas y malas de lo que nos tocó vivir. Súper. Bueno, Rodrigo, hasta aquí dejamos la entrevista de hoy. Te quiero agradecer mucho tu tiempo, tus palabras y por No, a contarnos ti. más de tu historia, porque está súper interesante. Y a pesar de que yo no soy el público objetivo de esos 40, 50, pude reflejarme y esto quiere decir que a ustedes, audiencia, también le puede pasar. Así que nos despedimos. Eso fue todo por hoy y agradecer el tiempo que nos brindas y esta muy interesante y divertida entrevista. Muchas gracias, Giselle. Un gusto conocerte. Igualmente.